Vamos a continuar entonces en la palabra del Señor ahora en esta tarde y voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, que es el libro que estamos estudiando específicamente lo que son este mensaje a las 7 iglesias del Asia. Así es que les voy a pedir que abran por ahí sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. Allí vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde hermosa que nos ha dado Dios en este lugar. La iglesia o la ciudad de Sardis estaba más o menos a unos 40 kilómetros de la ciudad de Pérgamo, estratégicamente muy bien ubicada. Cruzaban por Sardis varios caminos. Sardis estaba como en el cruce de varios caminos. Eso le permitía un trabajo de comercio muy fluido. Y llegó a ser en algún momento de la historia una ciudad rica, una ciudad poderosa. Llegando incluso por ahí por los años 500 y tanto antes de Cristo a ser capital del imperio de Lidia, imperio que fue derrotado posteriormente por los persas a causa de un error garrafal del rey de Sardis y del imperio de Lidia, pero específicamente el rey estaba con su palacio en Sardis. Y allí sufrió el imperio de Lidia la última derrota bajo la mano de los persas, a causa de que al rey se le olvidó instalar vigías en las murallas de la ciudad para velar, vigilar que algún enemigo se acercara. Esta falta de vigilancia no fue una excepción, era parte como de la tranquilidad de la gente de Sardis. Porque Sardis estaba edificada sobre lo alto de una colina, lo que de apariencia la hacía impugnable, porque no era fácil acercarse a la ciudad de Sardis sin que pudiera ser observado el enemigo con anticipación. Esta prosperidad económica de Sardis, esta ubicación estratégica, esta sensación de impugnabilidad, esta sensación de sentirse intocable, les llevó a este estado de la ciudad, de ser una ciudad distraída, poco preocupada de los enemigos y poco preocupada de la vigilancia permanente y constante que debían tener, como lo hacían todas las otras ciudades. Allí hay una iglesia cristiana, la iglesia en Sardis. Cuando leemos
el pasaje que menciona y relata esta vida de la iglesia de Sardis, descubrimos, por ejemplo, que la iglesia de Sardis no tiene problemas con enseñanzas heréticas. No hay herejías, como en las ciudades anteriores, en donde se les criticaba la herejía como el permanecer o el aceptar dentro de la iglesia, como la doctrina de los nicolaitas. Tampoco la iglesia de Sardis, uno lee la historia, la iglesia de Sardis no tenía problemas de persecución. Tampoco era una iglesia perseguida. Pero el diagnóstico de Cristo en relación a la iglesia es tremendamente letal. Tienes nombre de que vives y estás muerto. No era una iglesia perseguida, no era una iglesia que cobijaba en su seno enseñanzas heréticas, pero el diagnóstico es letal. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dios nos bendiga en esta noche. Cristo se identifica a la iglesia de Sardis con dos títulos o con dos nombres. El que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas. Ya lo dijimos en algún mensaje anterior que estas estrellas representan las iglesias. De tal manera que Jesús está diciéndole a la iglesia de Sardis que definitivamente cualquiera sea la situación, es Cristo quien tiene el control de la iglesia. Que de alguna manera no tiene un gran valor la capacidad intelectual que pudiera tener el líder de la iglesia, porque al fin y al cabo el que tiene el control de la iglesia es Cristo. Por eso Jesús le dice, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene el control de la iglesia, es Cristo. Y cuando habla de los 7 espíritus de Dios, en el contexto en que esta carta se escribe, a una iglesia que tiene este diagnóstico tan fatal, tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta frase, el que tiene los 7 espíritus de Dios, está hablando de la presencia del Espíritu Santo. Toda iglesia que margina de su actividad, toda iglesia que margina de su fe la poderosa obra del Espíritu Santo, tiene nombre que vive, pero está muerta. Gloria al Señor. Ojalá el hermano Pablo traiga las visitas después de que termine con las 7 iglesias. Hablando de las 7 iglesias, me va a ser difícil traer un mensaje suave. Que Dios nos bendiga. La iglesia, si quiere avivamiento, si quiere crecimiento, si quiere vida, si quiere actividad, no se trata de estrategias, se trata de la obra bendita y poderosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo convence al hombre de pecado y de juicio. Para que una iglesia se avive, necesita la poderosa presencia del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús se identifica así con esta iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios, el único que puede avivar la iglesia, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives,
estás muerto. Mientras pensaba en esto, hermano, pensaba en tanta realidad que tiene, y es probable que finalmente después de las 7 iglesias yo predique un mensaje, un octavo mensaje, en que no pueden venir visitar. En el que resuma las virtudes y defectos de cada una de estas iglesias, para demostrar con hechos prácticos de que hoy día estamos en serio aprieto. Jesús está hablándole a una iglesia que fue una iglesia viva, que se movía bajo el poder glorioso del Espíritu Santo. Y cómo es, hermanos, este fenómeno de que iglesias que comienzan con la fuerza, con el fuego, el poder bendito y glorioso del Espíritu Santo, terminan siendo iglesias frías, muertas en el Espíritu. Yo estoy saliendo por las redes sociales ahora y yo sé, yo venía en mi mente, pero me voy a tirar con camión y carro, dije yo, porque voy a nombrar corporaciones, voy a nombrar misiones, incluida la iglesia del Señor. Que el Señor nos bendiga. Alberto Benjamín Simpson fue el fundador de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Llevaba 20 años de ministerio pastoral con una congregación de aproximadamente 2,000 personas. Leyendo Alberto Benjamín Simpson, el pasaje bíblico que dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quien se lo pide? Después de 20 años de ministerio pastoral, un ministerio pastoral de éxito, con una iglesia de más de 2,000 personas, Alberto Benjamín Simpson descubre que hay algo que a él le falta, que hay una promesa que él no ha tenido, que hay una promesa que él no ha recibido, y entiende que aquí está hablando de algo especial que da el Espíritu Santo. Y entra en un periodo de búsqueda sincera, honesta, franca delante de Dios, pidiendo a Dios que esa promesa de la palabra se cumpla en él. Y estaba orando en su cuarto, cuando de pronto en esta oración de búsqueda sincera y honesta de las promesas estas del Espíritu Santo en su vida, siente que el lugar donde está orando, el cuarto donde está orando, comienza a llenarse con una nube. Bendito sea su nombre. Tan fuerte era la presencia del Espíritu de Dios que Alberto Benjamín Simpson dice que esa nube llenó todo el cuarto y lo levantó. Y fue bautizado ese día en el Espíritu Santo. Y dice Alberto Benjamín Simpson que él tenía que entregar una charla en una fábrica a mujeres, una fábrica inmensa en Estados Unidos, de cientos de mujeres que trabajaban allí. Y él tomó su Biblia y fue a entregar esta charla a esas trabajadoras en esa fábrica. Cuando él se paró frente a ellas, él dice que él llevaba su Biblia debajo del brazo, y cuando él se paró frente a ellas, no dijo una sola palabra. Las mujeres lo miraban, cuchicheaban y se reían. Y él no decía ni una sola palabra, solo las miraba. A los pocos minutos esas mujeres comenzaron a agachar su cabeza. Él solo las miraba. Fue tanta la presencia del Espíritu que sin decir una sola palabra, las mujeres aquellas comenzaron a llorar y a tirarse al suelo y venir delante de él a confesar a Dios sus pecados, sin una sola palabra.
Y a partir de ahí, Alberto Benjamín Simpson comienza una labor evangelística y misionera que se llegó a conocer hoy día como la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, comenzada por un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Manteniendo por los años una buena doctrina, viviendo de la historia del pasado. La Iglesia Metodista Episcopal, hoy día conocida como Iglesia Metodista solamente, su fundador fue Juan Wesley, hombre lleno del Espíritu Santo. En sus libros uno lee cuando cuenta su biografía. Él cuenta cómo en sus prédicas la gente caía en el suelo, se revolcaba, se sanaban los enfermos, los borrachos se convertían. Un hombre lleno del Espíritu Santo funda la Iglesia Metodista. Iglesia que hoy día está muerta, que no tiene vida y que hace intercambio de púlpito con la Iglesia Católica. Pero iniciada por un hombre lleno del poder del Espíritu. Pero que terminan, estimados hermanos, viviendo del pasado. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Que el Señor nos bendiga. Se termina teniendo una iglesia con buena organización, buenos programas sociales, un avance destacado en la conducta moral. Se acostumbra a llevar y a cultivar un lenguaje piadoso, pero vacío. Vacío de una vida espiritual auténtica. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y el Señor le dice, sé vigilante. Pensando en la ciudad de Sardis, sé vigilante. No te dejes llevar por la comodidad de la vida cristiana que hoy día tienes. Aquí no se trata, hermano, la vida cristiana no se trata de mejorar un poco la conducta moral, no se trata de aprender un lenguaje piadoso, no se trata de llevar una vida armoniosa en el hogar. La vida cristiana debe estar llena de la presencia bendita y gloriosa del Espíritu Santo. ¿Quién debe movernos a nosotros? No deben ser las estrategias. ¿Quién debe movernos a nosotros? No debe ser el prestigio. ¿Quién debe movernos a nosotros? Es el poder del Espíritu Santo. Y Jesús está llamando a la iglesia a ser vigilante, a no descuidarse. Debe velar para que no pierdas lo poco que te queda. El Señor nos bendiga. Una iglesia que a causa de la ausencia del Espíritu Santo se transforma en una iglesia mediocre, con cristianos mediocres. Predicadores mediocres, sin gracia, sin fuerza. Es la presencia bendita del Espíritu que fluya de sus labios, de su cuerpo, de su sangre. No se trata de lenguaje, se trata del poder de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Te estás transformando en un cristiano mediocre, de una vida espiritual mediocre. Estaban allí no porque el Espíritu Santo les impele. Están allí por rutina. Se acostumbran. Pero
Pero muy pocos en Sardis podían decir, llegamos aquí porque el Espíritu me trajo. Porque el Espíritu no me dejó tranquilo en la casa. Porque andaba vacacionando, pero el Espíritu Santo no me dejaba tranquilo. Me molestaba. Yo me lo pasé todos estos días leyendo, estudiando, conociendo otros movimientos y buscando. Que el Señor nos bendiga. No se trata de rutina, hermano. Tú tienes que estar aquí porque el Espíritu de Dios te mueve. El Espíritu de Dios te empuja. Nos alegramos de mi hermano Miguel Valenzuela, que está allí. Yo sé que con dolor, pero él no pudo resistir estar más tiempo en su casa. Porque el Espíritu es el que debe movernos, no la rutina. Que tengo culto a las 8, que tengo culto a las 6, que tengo culto a tal hora. No, es el Espíritu de Dios. Aleluya, que debe movernos para llegar a la casa de Dios. Mi hija me decía que cuando llegó mi hermano Pablo, su familia, a ella le llamó la atención porque venía casi corriendo. No por rutina, casi corriendo. El Espíritu de Dios, cuando nos trae, nos deja 40 años más aquí. Dios los bendiga. A la iglesia de Sardis se le recomienda afirmarse. Afirma lo que está por morir. Afirma lo que está por morir. Acuérdate de lo que has oído. Guárdalo. Arrepiéntete. Aleluya. Arrepiéntete. Todos estos actos, hermanos, desagradan a Dios. Esta actitud cristiana, benevolente con nosotros mismos, esta rutina en la que caemos, esto desagrada a Dios. Y necesitamos arrepentirnos por haber caído en esta comodidad, en esta holgazanería espiritual. Necesitamos arrepentirnos. Bendito sea Dios. ¿Qué falta hacen esos cristianos que no le importa que pierden el trabajo, pero están en la iglesia? No, a eso ya es mucho, ¿cierto? ¿Qué falta de esos cristianos que dejan de celebrar un cumpleaños porque tienen que estar en la casa de Dios? Porque el Espíritu de Dios les dice cómo puede estar aquí. Mientras allá hay gente que está orando, mientras que allá hay gente que está cantando, allá hay gente que está llorando, allá hay gente que está buscando mi presencia. ¿Cómo voy a estar aquí frente a una torta cuando tienen que estar allá en la casa de Dios? ¿Qué falta hacen ese tipo de personas en la vida de la iglesia? Se acabó el cuento, hermanos. La iglesia busca, debe buscar la presencia bendita del Espíritu Santo. Arrepiéntete. Gloria al Señor. Empieza a velar. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El ladrón no avisa. Pero Dios está hablando en serio, hermano. Dios está hablando en serio. Si no te arrepientes y no comienzas a velar, Dios vendrá sobre ti como un ladrón. No sabrás cuánto, pero vendrá sobre ti. Y lamentarás no haberte arrepentido. Que el Señor nos bendiga. Versículo 4 tenemos el
el reconocimiento de Cristo a esta iglesia. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. En medio de toda esta oscuridad de la vida de la iglesia de Sardis, en medio de todo este desastre espiritual de la iglesia, leer esto es como tomarse un vaso de agua helada en un día caluroso. Una iglesia fría, una iglesia muerta, una iglesia que vive los recuerdos de lo que hizo hace años atrás, pero lo que no está haciendo ahora. Y que necesita urgentemente arrepentirse. En medio de toda esta cosa, hermano, leer que finalmente allí hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Y esta mancharse la vestidura aquí nos está haciendo referencia, hermano, a los pecados. De hecho, que nosotros conocemos, fornicación, adulterio, etc. Está hablando de que hay algunas personas dentro de la iglesia que permanecen fieles, que los mueve el Espíritu. No son muchas, pero hay pocas, dice Jesús a la iglesia. ¿Sabe? Lo único que tengo a tu favor es que hay algunas personas que están dentro de la iglesia que los mueve el Espíritu. No han manchado su ropa, no se han dejado llevar por la comodidad, no se han dejado arrastrar por las cosas triviales de la vida y del mundo. Y han decidido no manchar sus ropas, no involucrarse en eso y seguir viviendo y dependiendo estrictamente de Dios y del mover glorioso del Espíritu. Siempre hay un remanente fiel. Son dignas, dice ella. Dios les bendiga. Muchas veces, yo he dicho, a veces me paro aquí y digo, Señor, valdrá la pena. Valdrá la pena, Señor, tanto estudiar la palabra, analizar, buscar el texto, buscar el mensaje, buscar en la predicación. Valdrá la pena pararse aquí. Pero luego yo siento que así como en Sardis, aquí también hay personas que no están cayendo en el letargo espiritual, en la tranquilidad engañosa de sentirse seguro, como lo estaba la ciudad de Sardis cuando de repente cayeron sobre él los ejércitos persas y le destruyeron. Siempre habrá personas fieles. La promesa del versículo 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas siempre en la Biblia representan pureza, representan santidad. Aquí lo que Jesús está diciendo es que el que vence un día vestirá trajes blancos, no por un tiempo, sino para siempre. Al que venciere será vestido con vestiduras blancas. Y una frase aquí que se lanza: y no borraré su nombre. Aunque los calvinistas le buscan un montón de explicaciones a esta frase, la frase es para empezar tan sencilla. Al que venciere, no borraré su nombre. Eso indica, hermanos, que hay el riesgo, que se corre el riesgo de que si no te arrepientes, si no cambias radicalmente de vida, corres el riesgo que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Por eso es este llamado de Cristo a la iglesia: arrepiéntete y comienza a velar, porque de lo contrario borraré tu nombre
del libro de la vida. Pero al que venciere yo no borraré. No borraré su nombre del libro de la vida. Además de eso, confesaré su nombre. Jesús mismo diciéndole al Padre, aquí, Pablo Jerez, tu hijo. Noemí Quesada, tu hija. Mariana Díaz, tu hija. Es Cristo mismo quien va dándole la pasada y confesando delante del Padre el nombre de aquellos que vencieron. Jesús, con alegría, con gozo, como lo decía mi hermano Pablo, con cuánta alegría un padre se refiere a sus hijos. Con la misma alegría Jesús dirá, Él pasa adelante. Confesaré, yo personalmente confesaré su nombre delante de mi Padre. Si somos una iglesia capaz de vencer el letargo espiritual y comenzar a dejar que sea el Espíritu de Dios que nos mueva, será Cristo mismo quien mencione nuestro nombre delante del Padre para darnos la entrada al reino de los cielos. Quiero concluir diciendo lo siguiente, los de la bendita minoría de Sardis. Hay una minoría bendita. Estarán en el libro de la vida. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros permaneceremos registrados en el libro de la vida? ¿Cuánto tiempo más, amado hermano, vas a aguantar? ¿Tú crees que dejándote llevar por la corriente de la sociedad, de este mundo, vas a aguantar mucho? Llegará el momento en que Dios dirá, no, no más. Y vendré sobre ti. Caeré sobre ti, como lo hace el ladrón en la noche. El llamado, hermanos queridos, es arrepentirse en esta noche, no del adulterio, no de la fornicación. El llamado esta noche es arrepentirse de la frialdad espiritual. Arrepiéntete, arrepintámonos de la frialdad espiritual y comencemos a buscar a Dios con todo nuestro corazón y dejemos que el Espíritu Santo llene nuestras mentes, llene nuestras almas, llene nuestros corazones. No importa que nos digan locos, pero como alguien dijo por aquí, pero somos locos para Cristo. ¿Y a dónde iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna.